solamente por las personas, digamos, vinculadas o de confianza directamente de los importadores, ¿no? Caso contrario, digamos, la empresa de transporte, si estuviese prestando, digamos, los conductores también sería parte, ¿no? Responsable, digamos, de la seguridad, digamos, del recorrido de ese vehículo, ¿no? En este caso no hay esa exigencia, ¿no? Bueno, teníamos un segundo ejemplo, ¿no? Un segundo ejemplo en el que habíamos planteado el escenario hipotético, digamos, de que un jugador como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi venga a territorio nacional, venga a trabajar acá. Entonces, habíamos planteado y la pregunta era, digamos, este señor desea traer sus automóviles y decíamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya a inicio, digamos, de nuestra clase, Joel Alexander nos había dado, digamos, algunas pautas, ¿no? Pero bueno, ahora no sé si se anima a participar también alguno de ustedes. Lice, yo creo que sin caso lo que es Cristiano Ronaldo o Messi, si tuvieran lo que son motocicletas, yo creo que sí se podría, ya que en el caso de las motocicletas sí puede ingresar de manera legal lo que es de anteriores gestiones, ya, pero en el caso de vehículos no creo que se pueda, licenciado, ya que está ya normado por ley o por un decreto supremo, creo. Y yo creo que hay que hacer cumplirlo nomás, a no ser de que lo saque nuevo y lo traiga, pero la mayoría creo que son usados y son de anteriores gestiones. Ya, gracias Juan Gabriel. Estaba viendo, creo que alguien también quería participar. Licenciado, mi persona. Hola, hola. Hola. No sé si escucho. Hola, hola Alberto, te estábamos escuchando con normalidad. Yo perdón, pensé que nos escuchaba. Yo creo que tal vez se puede, no sé, tal vez esté mal, pero se puede traer por un régimen de admisión para vehículos turísticos, pero creo que duran eso, un año o medio año creo que dura eso, y si no es el tal caso, entonces se podría cambiar bajo el artículo 222, lo que es cambio de régimen para lo que es el consumo, si se va a quedar un tiempo prolongado, pero apenas llega lo que es digamos, eso es uno de los populistas, tendrían que entrar a migración y presentar todos sus papeles y juntamente ir a aduana para que les puedan aceptar lo que son los vehículos, lo que estarían por un tiempo prolongado, y también presentar su contrato para también poder hacer no sé si podría decir amnistía o poder hacer o por el tiempo que estén, estar como autos turísticos, porque he visto que de Argentina y Brasil hay en Bolivia y son autos ya antiguos, de antiguas gestiones. Está bien, gracias Alberto por la participación. Cuando hablabas del cambio de régimen, te estabas refiriendo a que, por poner un ejemplo, ingresa, digamos, por 180 días como vehículo turístico. Se acaba, digamos, ese plazo y decías ahí podría cambiar de régimen, ¿a eso te referías? Sí, licenciado, un régimen de consumo. Bien. Ya, gracias. ¿Alguien más que quiera animarse, digamos, a comentar?
Buenas noches, Evelyn, adelante. Ya, gracias, Evelyn. Quiero plantearles ahora una pregunta, ¿no? ¿Por qué no pueden ingresar autos con cierta antigüedad a nuestro país? Tal vez, Lisa, una de las causas sea por la gran cantidad del parque automotor, porque hay muchos autos. ¿Ya? ¿Alguna otra idea de alguno de los otros compañeros? Le dice por la Evelyn, emisión de gases. eh, Mm, emisión de gases gas. de dióxido, no, sí, dióxido de carbono, no. Sí, sí, en realidad, digamos, lo que pasa, nuestros dos compañeros han agarrado también argumentos que sí han servido, digamos, de respaldo, ¿no? Al tema de establecer en nuestro país restricciones, ¿no? Restricciones respecto a la importación de vehículos, ¿no? Y este es un tema que se maneja a nivel mundial. La mayoría de los países en todo el mundo tienen restricciones respecto, digamos, al ingreso de vehículos a sus territorios. No es un amplio, no hay una amplia libertad, si ustedes quieren, ¿no? Y esto principalmente está asociado con el tema de medio ambiente, ¿no? En esa línea, cuando nuestro país ha pensado en que también tenía que tomar decisiones respecto al cuidado del medio ambiente, de que la capa de ozono se está dañando cada vez más, etcétera, y ha usado, digamos, justamente los argumentos que manifestaban nuestros compañeros, ¿no? Los vehículos usados normalmente tienden, digamos, a expedir, expulsar, digamos, gases que atentan, digamos, contra la capa de ozono, ¿no? Y también, digamos, por el crecimiento en su momento descontrolado, digamos, del parque automotor en nuestro país, ¿no? Y hoy por hoy pasa lo que planteaban nuestros compañeros, ¿no? Se tienen restricciones, ¿no? Restricciones y prohibiciones respecto al ingreso de vehículos, ¿no? Por ejemplo, hay vehículos a diésel de cierta cilindrada que está prohibida su importación. Y en el caso de los vehículos comunes y corrientes, eh, hay prohibiciones en cuanto a la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, si queremos traernos nosotros un automóvil, que vendría a ser el caso que estamos planteando, la mayoría de los autos que tienen estos jugadores generalmente son automóviles. Eh, Actualmente la norma dice que máximo podrían tener un año de antigüedad, ¿no? Y eso principalmente porque se entiende que si el vehículo ya tiene 2, 3, 4 años, por el mismo hecho de que ha sido utilizado, usado y todo eso, ya estaría emanando gases tóxicos, ¿no? Y por lo tanto no está permitida, ¿no? Sin embargo, si se dan cuenta, a ver, imagínense, digamos, que el Club Bolívar o el Club Stronger estuviesen contratando a Cristiano Ronaldo y nos preguntan a nosotros que somos aduaneros, nos dicen, bueno, Cristiano Ronaldo quiere traer sus automóviles y nosotros decimos que no se puede. ¿Cuál creen que sería la reacción, digamos, a a nivel de toda la hinchada, digamos, de esos clubes o a nivel de la ciudadanía en general? ¿Entenderían la posición de la aduana? ¿Qué opinan? ¿Ustedes que no piensan que Ronaldo se enojaría?
¿Se molestaría? Yo creo que sí, licenciado, porque ha habido casos de los artistas que vinieron y les trataron mal por sus guardaespaldas, por pistolas y ya no quieren venir más a Bolivia por sus guardaespaldas. Más que todo. Gracias, Alberto, ¿no? Y justo lo que dice nuestro compañero Alberto, ¿no? Eventualmente se generan molestias, ¿no? Y esto podría dar lugar inclusive a que, bueno, un jugador de esa talla, pues, desista, diga, no, yo no voy. Si tanto problema me hacen, yo no voy, ¿no? Entonces, imagínense, los malos de la película quedaríamos los técnicos o los funcionarios que están evaluando, digamos, esa operación. Y eso habitualmente pasa todo el tiempo. Y ahí viene justo ese tema de ver qué posibilidades hay. En muy buena línea, un par de compañeros nuestros han dado otras alternativas, ¿no? Evelyn, por ejemplo, si habló del tema de la admisión temporal, si no me estoy equivocando, Alberto tocó el tema, no sé si Alberto o Juan Gabriel tocaron el tema del ingreso por la vía de vehículo turístico, ¿no? Normalmente el tema de los vehículos turísticos suele ser, digamos, el destino aduanero que de repente se utiliza como emergencia para salvar el problema, ¿no? Viene alguien y bueno, ya ingrésalo como un vehículo turístico, ¿no? Y ahí sí, digamos, se le permite o se viabiliza, digamos, su ingreso, ¿no? Pero de alguna manera, si se dan cuenta, como que está forzado, digamos, ahí el asunto, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque finalmente este señor no está viniendo o no estaría viniendo a nuestro país con fines turísticos, estaría viniendo a trabajar, ¿no? Estaría viniendo a trabajar. Y en muchos casos no hay problema. ¿Por qué? Digamos, porque finalmente, bueno, la persona que está viniendo ya desiste, ¿no? Si es un profesional como nosotros, y imagínense que nosotros estuviésemos por irnos a trabajar, digamos, a la Argentina y queremos llevarnos nuestro auto y nos dicen, no, señor, en la Argentina usted no puede meter autos antiguos. Bueno, no nos vamos a hacer mucho problema, seguramente vamos a venderlo aquí nuestro autito, ¿verdad? Y nos vamos así, nos compramos un auto allá. Pero en este ejemplo que les pongo ya es totalmente diferente, ¿no? Porque inclusive en la publicación que les he pasado en el grupo de WhatsApp, se habla que uno de sus autos cuesta 10,5 millones de dólares. Si estuviese permitida su importación, ¿cuánto más o menos creen ustedes que el Estado percibiría por la importación de ese auto? ¿Se anima alguien a dar más o menos una cifra aproximada? Digamos Adelante. la mitad de su valor. Sí, gracias, Evelyn. Aproximadamente casi la mitad del valor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de automóviles, en el caso de la importación de automóviles se paga gravamen arancelario, se paga el IVA y adicionalmente se paga el impuesto al consumo específico. Y eso más o menos suele sumar entre un 45 a un 50% del valor. Entonces, eso quiere decir que, imagínense, solamente ese autito que vale 10 millones representaría para nuestro Estado un ingreso solo en tributos aduaneros de 5 millones de dólares. Entonces, si este señor quiere traerse 10 autos, imagínense de cuánto más o menos estaríamos hablando en materia de tributos aduaneros de importación, ¿no? Entonces, sí hay un tema importante por ahí. Va a haber también argumentos como, por ejemplo, para que la gente reclame, ¿no? Seguramente los dirigentes del club, digamos, que lo estuviese trayendo, estarían reclamando, presentándose en medios de prensa y todo eso, estarían señalando, digamos, que finalmente la administración aduanera no entiende, ¿no? Y no le está permitiendo, digamos, que este señor traiga sus vehículos y que solamente por un autito de este señor va a pagar 5 millones de dólares, ¿no? Imagínense, nuestro país necesita recursos, el Tesoro General del Estado necesita recursos y nosotros estuviésemos parando y restringiendo, digamos, ese tema, ¿no?
Ahora, habíamos dicho que como vehículo turístico podría, pero ahí el Estado no percibe nada, ¿no? Entraría el vehículo, permitiríamos que este señor venga y juegue y esté nomás tranquilo y esté feliz, digamos, con sus autos durante el tiempo que le permite ese destino aduanero especial, ¿no? Uno de nuestros compañeros planteaba que al vencimiento podría haber cambio de régimen. Y lamentablemente eso no es posible. Nuestra norma, en otros países se permite, pero nuestra norma no lo permite. Eso quiere decir, por ejemplo, que si alguien mete un vehículo turístico y de repente, no sé, nos los regala, por ejemplo, ¿no? Imagínense que nosotros algún día ayudemos a un gringo, ¿no? A un extranjero, alguien que llega con su vehículo y este señor que tiene tanta plata, al ver que hemos sido tan buenos con él, nos diga, bueno, no, te obsequio mi auto, te lo regalo. Y alegría nuestra, ¿no? Es gran felicidad nuestra, pero ¿cuál sería el problema? Si ese vehículo ha ingresado como vehículo turístico, no podríamos cambiar el régimen, ¿no? No podríamos acogernos a importación y nacionalizarlo. Entonces, nuestra norma no lo permite. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ese vehículo tiene que volver a salir del país, cancelar su destino aduanero especial de vehículo turístico y después ingresar como una operación de importación común y corriente, ¿no? Es algo incómodo, ¿no? En otros países facilitan rápidamente el cambio de régimen. En nuestro caso no, ¿no? Imagínense estando en Santa Cruz, digo en La Paz, tendríamos que volverlo a llevar a la frontera y volver a ingresar. Y para el ingreso, ahí sí nuevamente estaría presente el tema de si es antiguo o no es antiguo. Eso con el tema de vehículos turísticos. Una de nuestras compañeras tocaba el tema de la admisión temporal. Es un camino también que podría verse. Ahí radica la importancia de los regímenes o de conocer los regímenes aduaneros, ¿no? Porque cuando una operación se complica, tenemos que ver qué otras alternativas existen normativamente establecidas en nuestro país o en los países con los cuales estamos realizando operaciones de comercio internacional, ¿no? Imagínense si estamos exportando banano, digamos, a la Argentina, vamos a conocer cómo es en Bolivia, pero también deberíamos saber qué pasa con la Argentina, ¿no? Entonces, admisión temporal también nos permite ingresar vehículos, pero bueno, en este caso no aplicaría porque nuestra norma señala expresamente que en el caso de los vehículos está prohibida, digamos, su ingreso, si son antiguos, bajo cualquier régimen aduanero. Entonces estaría cerrada, digamos, la posibilidad de la admisión temporal, que en otros casos podría aplicarse, pero en este caso particular de los vehículos, no. Ahora, aquí hay un tema que también podría plantearse, ¿no? Y por eso les preguntaba hace un momento atrás de por qué se ha prohibido. Entonces me han dado respuestas bien acertadas, incremento del parque automotor, la emisión, digamos, de gases tóxicos, y ahí por eso les hacía el comentario, ¿no? Normalmente un vehículo usado es un vehículo que va a emanar gases tóxicos, pero en este caso, ¿ustedes creen que los vehículos o los automóviles que tiene este señor o que tendrían estos señores emanan gases tóxicos? ¿Alguien se anima a responder? Juan Gabriel. Dice, ¿cuál era la consulta? Si los vehículos que estuviese trayendo Cristiano Ronaldo emanarían gases tóxicos, como un vehículo usado, digamos, que trae cualquier importador común y corriente. Por ejemplo, yo creo que si es de Cristiano Ronaldo o es de Messi, yo creo que no, licenciado, ya que los autos que tiene son de colección y además de eso, eh, son autos europeos por los cuales tienen lo que es una certificación que creo que es Euro 5 o Euro 4, la cual no emiten lo que son muchos gases tóxicos, ¿ya? Tal vez algunos que sean más antiguos ya
por ejemplo, del 95, de años anteriores, pero yo creo que si son los autos de Cristiano Ronaldo, no, porque los debe de mantener bien. Además de eso, no los debe de usar mucho. Más que todo es para que esté ahí y alguna vez sacarlo. Solo para eso. Gracias, Juan Gabriel. La respuesta ha sido bien clara, ¿no? Entonces, son autos carísimos, son autos que tienen muchísima tecnología, son autos que van a tener todos los mantenimientos que se tengan que realizar, etcétera. Entonces, prácticamente van a ser automóviles que van a estar como si fuesen nuevos, ¿no? Y por el valor, digamos, que tienen estos vehículos, obviamente la calidad, todo eso, pues va a generar ahí, fíjense, ¿y por qué les preguntaba eso? Va a generar, digamos, un elemento que podría servir de base para pensar en otras posibilidades. Alguno de ustedes decía que las prohibiciones se habían establecido a través de un decreto, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que también a veces hay que tomar siempre en cuenta cuando uno está analizando un caso en el que hay eventualmente alguna complicación. Hay que analizar el rango de la norma que está estableciendo, digamos, la restricción o la prohibición. En este caso es a través, mediante un decreto, mediante decreto supremo. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque eventualmente estos casos a veces se suelen resolver mediante la emisión de una norma de la misma categoría. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Habíamos dicho que no puede importar por la norma que lo prohíbe. Habíamos dicho que anticipada admisión tampoco se puede. Habíamos señalado que sí podría entrarse como vehículo turístico, pero ahí habíamos dicho que no estamos cumpliendo a cabalidad con lo que es ese destino, ¿no ve? Porque no está viniendo como turista. Y alguien que sea muy quisquilloso, muy exquisito, digamos, en aplicar la norma, podría estar observando y decir, no, 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 él no es un turista, entonces aquí ustedes se están equivocando. Entonces, una posibilidad que podría generarse es que se emita una norma de excepción, ¿no? Por la magnitud del caso. ¿Cuáles serían ahí los elementos que tendrían que considerarse? Primero, si la norma que prohíbe tiene que ver con medio ambiente, lo que podría tomarse en cuenta es que esas mercancías no van a dañar el medio ambiente. Ahí entra lo que decía nuestro compañero que intervenía hace un momento. Normalmente, actualmente para vehículos se manejan una serie de normas respecto justamente a esos temas, ¿no? Y ahí viene el tema de las normas Euro. Hay certificaciones que establecen si el vehículo emana o no gases tóxicos. Entonces, para una personalidad de esa talla, para vehículos, digamos, de semejante valor y con una tecnología y una calidad, digamos, de primera, con seguridad se pueden obtener esas certificaciones, ¿no? Por otro lado, estaría también el tema de los tributos aduaneros que eventualmente estarían recibiéndose, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya hay como 3 argumentos ahí que podrían servir de base para que uno pudiese estar planteando finalmente la emisión de un decreto supremo de excepción, ¿no? Posibilitando o viabilizando de manera excepcional el ingreso de esas mercancías a territorio nacional. Esa es una posibilidad que también podría manejarse, ¿no? Pero en ese caso, los decretos, bueno, no los puede plantear la aduana, ¿no? Tendría que ser el ente o la entidad con competencia sobre ese tema. ¿Y cuál es la entidad con competencia sobre ese tema? El Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Economía, ¿no? Del cual depende la aduana nacional. Entonces, esa es una alternativa también. Hay muchos casos de operaciones, por ejemplo, finalmente de instituciones estatales, como el tema de yacimientos, el tema, por ejemplo, ahora de lo que va a ser la empresa siderúrgica del Mutún, la empresa que va a trabajar con el tema del litio. Sucede que como son
proyectos de interés nacional y son inversiones en las que el mismo Estado, digamos, está involucrada, a veces se presentan complicaciones de diferente naturaleza y que no se pueden resolver y que la norma no lo permite. Ahí siempre hay que tener cuidado en lo que les decía. Hay que ver cuál es el rango que está prohibiendo o restringiendo la operación. Porque si nosotros, como funcionarios aduaneros, autorizamos la operación, entendiendo todos los argumentos que pudiesen haber, ahí sí estamos cometiendo, digamos, un incumplimiento de deberes. Si hay algo que está prohibido por decreto, tiene que autorizarse mediante otro decreto. Si está prohibido por ley, ya es mucho más difícil. Tendría que autorizarse a través de una ley también, ¿no? Entonces, los decretos, les decía en alguna clase, los decretos los emite el Poder Ejecutivo. Entonces, los ministerios, las instituciones que son parte del gobierno, tienen ahí posibilidad de gestionar un decreto. Las leyes no, las leyes las tienen que emitir y aprobar en la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces es un camino mucho más grande, mucho más largo, mucho más difícil. Pero si es un decreto es mucho más sencillo. Y en los ejemplos que les ponía, ¿no? De empresas estratégicas como yacimientos petrolíferos, lo del mutún, lo del litio, etcétera, muchas de esas complicaciones se resuelven a través de la emisión de decretos supremos de manera expresa. Entonces, esa también es una alternativa, es un camino para poder resolver estos temas, ¿no? Y en definitiva sería tal vez el más adecuado para un ejemplo como el que les he planteado, ¿no? O sea, no podríamos hacerlo en aplicación de la norma que está en este momento en actual vigencia. No tendría sentido cerrarnos, ¿no? Cerrarnos a esa posibilidad y de repente ocasionar que ese jugador no venga aquí al país. Imagínense las pérdidas millonarias que ocasionaríamos, ¿no? Porque eventualmente la llegada de Cristiano Ronaldo, independientemente de los tributos aduaneros que nos pague, digamos, por su importación de los autos, va a tener, digamos, un impacto en otras esferas, ¿no? Y va a tener un impacto, por ejemplo, en los ámbitos finalmente de venta de derechos de televisación, en los ámbitos, por ejemplo, finalmente de la comercialización, digamos, de otro tipo, digamos, de servicios, etcétera, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Solamente con la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain, antes de que ni siquiera estuviese jugando un solo partido, pues esa institución había vendido una cantidad considerable, por ejemplo, de camisetas de fútbol con ya el nombre de Lionel Messi, ¿no? Y era una cifra bien interesante solamente en los 2 primeros días, digamos, de que ya se sabía que Lionel Messi era parte del Paris Saint-Germain, ¿no? Y por detrás viene lo que les decía, ¿no? O sea, contratos en temas de publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, un negocio millonario que anda, digamos, alrededor de finalmente de la práctica del fútbol, ¿no? Y de la contratación de un jugador. Y de repente, en ese tema que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Nosotros como profesionales de comercio internacional y eventualmente como profesionales que estuviésemos en el ámbito aduanero, ¿qué demonios tenemos que ver, digamos, con un tema de finalmente la contratación de un jugador de fútbol, ¿no? Pero si se dan cuenta, en el momento que se presentan esos otros requisitos, esas otras exigencias, ahí sí, ¿no? Ahí sí nuestra participación es importante y de repente vamos a determinar el futuro de alguna operación con connotación o con incidencia en muchos otros escenarios, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Nuestra actividad, la actividad del comercio internacional, nuestra profesión va a ser o es transversal prácticamente a todo lo que se da a nivel mundial, ¿no? A todas las ramas, disciplinas que existen. ¿Por qué? Porque siempre en algún momento va a haber, digamos, un movimiento en el que
tengamos que intervenir y realizar un control. La gestión aduanera tiene esa parte de interesante, ¿no? Y, bueno, lo que les decía al inicio de clase, uno no termina nunca de aprender y uno no va a aburrirse nunca en la profesión que ha elegido. Bueno, no sé si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Estaríamos concluyendo ya por el horario de nuestra clase. Sí les quiero comentar lo siguiente, ¿no? Ya por las publicaciones que han salido respecto a la conclusión del semestre, nuestra tercera evaluación la estaríamos dando el día miércoles primero, ¿no? El siguiente miércoles, por favor. Yo ya les voy a estar publicando sobre qué temas vamos a dar. Principalmente, bueno, va a ser el tema de importación, ¿no? Y el control en frontera, la gestión coordinada, esos temas que no habíamos tocado en las anteriores evaluaciones. No sé si tienen alguna duda. ¿Ha quedado claro, digamos, finalmente cómo resolvemos situaciones así particulares en materia de comercio internacional? Entendido, Lice. Muy bien, les agradezco, ¿no? Y la